Vamos a hablar sobre este tema con Gustavo Adriancén, exministro de Justicia. Bienvenido al programa. Muchísimas gracias, Alejandra. Muy buenos días. A tus órdenes. Bueno, primero su reacción sobre esta situación. Los políticos afectados han asegurado que este es un caso de reglaje puro y duro y han pedido que se investigue a profundidad. ¿Cuál es su opinión al respecto? En realidad, hay que coincidir con la indignación de quienes han sido afectados por este mal uso de sus datos personales, Alejandra. Se trata de una evidente violación a la intimidad, el maltrato, el manoseo de tus datos personales, no solamente es contrario a la ley, sino contrario a un derecho fundamental. En consecuencia, más allá de que estos políticos puedan o no ser de nuestras simpatías, estoy pensando en que no podemos permitir en un Estado constitucional de derecho que este tipo de abusos de autoridad exista. Es absolutamente condenable. Y debo saludar en primer término la reacción del Ministerio de Justicia, quien en palabra de su titular ha anunciado que la Autoridad Nacional de Protección de Datos Personales de oficio va a iniciar una investigación. Esta investigación va a conllevar a la determinación de responsabilidades administrativas o, en su caso, de responsabilidad administrativa funcional si correspondiera. Pero hay un plano de responsabilidad mucho mayor y mucho más delicado, Alejandra. Ese es el plano de la responsabilidad penal, donde presumo yo, con intervención del Ministerio Público de oficio también, o como consecuencia de la noticia ya conocida, van a intervenir. No veo yo mayor dificultad en el proceso de investigación. Tenemos a la Divindad, a la División de Investigación de Delitos Informáticos, que fácilmente va a localizar estos grupos chat donde se ha estado traficando la información, va a identificar fácilmente a los integrantes de estos grupos, serán llevados a un proceso de interrogación sin duda. Además, se puede verificar a través de de estas pruebas informáticas quién subía las fichas, en qué momento las subió, Claro. quiénes las abrieron, quiénes las compartieron. En consecuencia, un poco la ruta de la investigación está señalada y yo creo que el destino de los responsables puede ser solamente uno: la determinación de su responsabilidad por la comisión de estos delitos. Ahora, siempre la pita se rompe por el lado más débil, ¿no? Estos son trabajadores de migraciones que conformaban un chat, pero parece ser, al estar, digamos, involucrados por lo menos 4 de estos funcionarios, que podría haber una orden de más arriba, ¿verdad? ¿Cuál sería, si no el propósito de identificar el paso de estos personajes públicos por migraciones? Sin duda alguna. Y yo creo que las investigaciones van a permitir, Alejandra, ir jalando el hilo hasta llegar al principio. ¿Hay coordinadores responsables? ¿Quiénes son? ¿Hay supervisores responsables? ¿Quiénes son? ¿Qué tipo de responsabilidad le asiste a la jefa zonal o, en todo caso, a quienes hayan sido jefes en ese momento que se producía el tráfico de esta información en la Oficina General de Migraciones? No olvidemos también que esto depende del Ministerio del Interior. Ya estamos en una segunda gestión a partir de este gobierno, y en el anterior también hubieron titulares en esa cartera. En consecuencia, hay que preguntarse, Alejandra, cuáles eran los propósitos que tenían al divulgar esta información. Claro, ¿Quién yo la solicitaba? tenía entendido, ¿Para qué la solicitaba? tenía entendido, corrígeme si me equivoco, que conseguir información sobre el movimiento migratorio de una persona no es algo particularmente difícil, digamos, esa información. Se puede seguir el procedimiento legalmente establecido. Claro, entonces, ¿cuál sería el propósito de hacer este tipo de reglaje si esa es una información medianamente accesible y abierta? Mira, es información pública y en consecuencia nos pertenece a todos los ciudadanos, y sin expresión de causa podemos pedirla cuando querramos. Lo que ocurre es que es seguir un procedimiento que, bueno, tarda algunos días, pero finalmente la puedes obtener. Lo que yo creo que se vende allí, y discúlpeme que utilice esta palabra, se vende, es la primicia, ¿no? El ampay. El descubrir un hecho que puede ser generador posteriormente de una extorsión o de algún tipo de chantaje. Y a los políticos lo mismo, ¿verdad? Es para tenerlos, como se dice, Alejandra, reglados, saber cuándo entran, cuándo salen, a dónde se van,
y advertir de su presencia o de su ausencia en el país. Esto tiene que tener algún propósito, sin duda. Digo, si el tráfico existe es porque hay alguien que está comprando esa información. Entonces, habría que preocuparnos sobre ese hecho, más aún cuando lo que pretendemos es despejar dudas sobre un Ministerio de Educación, en un Ministerio del Interior que en la gestión anterior venía ya cuestionado, y una dirección de migraciones que no podemos olvidar los peruanos de la manera como Inostroza se fue del país por la frontera de Tumbes. Entonces hay un tema de imagen institucional muy mellada que es importante, Alejandra, tratar de reparar. Y yo creo que estos actos... Han habido cambios en la jefatura de migraciones. ¿Considera que esto podría estar entre las causas de ese cambio? ¿Y qué se espera, pues, ¿no?, de la nueva superintendenta? Mira, la reacción de la nueva superintendenta de remover a todos los oficiales responsables hasta este momento de las oficinas de migraciones en el aeropuerto Jorge Chávez, me parece saludable a efectos de separarlos temporalmente en tanto la investigación se produzca y establezca responsables. Quienes no son responsables de estos hechos seguramente serán repuestos en sus cargos y quienes resultan responsables procesados administrativa y funcionalmente. La Fiscalía debe hacer lo suyo. Fíjate, estuve escuchando que la nueva jefa de Migraciones ha solicitado al Ministerio Público, a la Contraloría General de la República e incluso también, Alejandra, a la Defensoría del Pueblo que participen en el marco de sus funciones y que colaboren con esta investigación. Eso me parece francamente un gesto en términos de administración importantes. Vamos a ver también, la señora tiene muy poco tiempo, vamos a ver si efectivamente es como nos ha anunciado que esto va a llegar hasta el final. Y que se produzcan resultados, porque no como en el caso del señor Inostroza, que hasta ahora estamos esperando, ¿verdad? Efectivamente, Alejandra, coincido contigo, no tenemos noticias de ese hecho bochornoso y reitero, esto no contribuye en nada a la imagen alicaída de una institución que sin duda alguna es importante para todos. Mira, la puerta de entrada y la puerta de salida del país debe ser incólume naturalmente. Vamos a ir a otro tema rápidamente para aprovechar el tiempo. Se va a ver hoy la insistencia de la cuestión de confianza y hay una comisión del Parlamento que ha recomendado que se apruebe tal cual está, ignorando las sugerencias de la Presidencia de la República. Alejandra, la cuestión de confianza fue aprobada por el Congreso de la República en tiempos muy convulsionados de hace unas semanas atrás y mereció una observación por parte del Ejecutivo en el contexto de ese gran conflicto que había. Yo creo que hoy en día merecería por lo menos solicitarse un cuarto intermedio y postergar el debate porque aparentemente las cosas estarían cambiando de una manera significativa y positiva con la llegada de la nueva Premier. En tal sentido, si vamos a apretar con la cuestión de confianza hoy, aprobándolo en los términos que el Congreso lo había previsto, no nos debe extrañar entonces que pronto tendremos las respuestas del Ejecutivo con cuestiones de confianza y el conflicto se va a agudizar nuevamente, esperando que más problemas, mayor ingobernabilidad. Yo creo que no es lo que necesitamos. Mi sugerencia sería en este momento, Alejandra, una mayor reflexión y cuando no pasar a un cuarto intermedio esta votación para la insistencia para un momento mejor. Una sugerencia de manejo político, entonces. Hablando de eso, ya se ha establecido una fecha, el 25 de octubre, el gabinete va a acudir a pedir el voto de confianza y, bueno, la presidenta del Consejo de Ministros, Mirta Vázquez, ha tenido reuniones que podrían calificarse de exitosas con las distintas fuerzas políticas. Bueno, ¿qué le parece, verdad, este nuevo proceso de diálogo que se está abriendo con las distintas bancadas? Debo de saludarlo y felicitarlo. Saludar el esfuerzo de la presidenta del Consejo de Ministros
quien, más allá de las duras críticas que está recibiendo de los extremos radicales de derecha y izquierda, entiende que debe aproximarse a las bancadas con vocación y talante democrático. Me parece que este nuevo espacio de diálogo que está construyendo la presidenta del Consejo de Ministros deberíamos de aprovecharlos todos, todos los que creemos en que es necesario entrar en un proceso de gobernabilidad y estabilidad política y cuando no también económica. Apartemos los extremos. Demostrémosle que ellos no nos representan y que son francamente minoritarios. ¿Cree que la cuestión del voto de confianza debería estar condicionado a la salida de algunos ministros, como han planteado algunos parlamentarios en minoría? Bueno, lo he escuchado de varias bancadas, no solamente de las bancadas de minoría, lo he escuchado también incluso de la bancada oficialista que no está de acuerdo con algunos miembros del gabinete, hay para todos los gustos. Yo creo que la reflexión política y el sano diálogo harán comprender a una u otra parte qué es lo que se debe hacer en este momento. En mi opinión personal, hay designaciones francamente cuestionables que la propia presidenta del Consejo de Ministros ha negado haberlas hecho y en consecuencia le corresponde a ella apartarse de estas designaciones. En todo caso, tenemos hasta octubre 25 para ver si efectivamente se dan gestos, ¿no?, en el sentido de llegar a acuerdos y conciliaciones políticas. Yo espero que ocurra, francamente, Alejandro. Bueno, y finalmente un comentario, ¿no?, sobre lo que ocurrió, lo que ha estado ocurriendo en las presentaciones de el libro que ha publicado el expresidente Francisco Sagasti, manifestantes acudiendo a librerías donde se está compartiendo, ¿verdad?, o se está promocionando este libro para generar disturbios. El clima es violento, es innecesariamente violento y es dirigido por los intolerantes que pudieron haberse manifestado indebida e ilegalmente en el acto de presentación del libro del expresidente Sagasti. Como intolerantes son aquellos que tienen bloqueadas las carreteras hoy día en Madre de Dios y Cusco, que no dejan que los demás puedan seguir trabajando y ejerciendo sus actividades cotidianas. La intolerancia nos está llevando a la violencia y la violencia resulta ser un factor francamente preocupante en un estado de inestabilidad política como el que nos encontramos. Hay que hacer un llamado a la cordura, un llamado a la sensatez y un llamado sobre todo a quienes tienen verdadera vocación democrática para que empecemos a enrumbar el país. No podemos seguir rumbo al despeñadero. Hay quienes creen que cuando el país se destruye ellos van a haber triunfado y eso no es verdad. Vamos a haber perdido todos. Por eso esta es una hora en la que a mí personalmente me llama a profunda preocupación lo que estoy viendo, lo que está ocurriendo. Veo que hay una clase política que no está a la altura de lo que nosotros estamos esperando en este momento. La clase dirigencial debe ponerse al frente de una convocatoria realmente de pacificación, de consolidación de la democracia. Y reitero, hay que alejar a los extremistas de la dirección del país. Hay que dejarlos donde se merecen estar, solos, arrinconados. Hay que empezar a gobernar pensando en la democracia, en nuestros derechos fundamentales, en el desarrollo del país, en la tolerancia, en el diálogo. Eso es lo que deberíamos empezar a hacer ahora mismo. Muchísimas gracias por esta entrevista.